Bueno, estoy Está tocando re la batería. arriba. tocando la batería, pero- Estaba tocando la batería. Como Phil Collins. Tercer bloque de No Sonoras, de esta emisión 656. ¿Cómo salió la votación? ¿Tenemos ahí? No lo hicimos todavía. No, todavía no. Se está Ok. guardando La para quiero después. presentar a la señorita todavía Miguel Anani, que está en vivo. ¡Viva! ¿Está vivo? Tremendo. He vuelto. ¿Está en vivo? ¿Hace cuánto que no estaba? ¿Viste? En vivo. Adelante de un micrófono. Y vos que sos un artista, es como de Es ti un vacía. montón. Son muchos, sí, muchos años privada. No. Pero bueno. Exiliada. Bueno, te voy a dar tu protagonismo viene en el bloque que viene. Por favor. Perdóname que te lo No quite. tengo ningún problema. Pero la tenemos a Juli desde no sabemos de dónde, ¿no? No, sabemos que desde la casa no. Seguro desde la casa Claro, no. eso Pero no. todo lo demás, pues. Buenas tardes, noches, Julieta Lucero, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos, Juli? Bien, tengo que declarar algo, confesar algo. ¿Dónde estás, Qué Juli? miedo. ¿Algo más de todo lo que estás No, diciendo todavía? ¿de dónde estoy? Bueno. No sé si les puedo contar. No, está bien. Está bien. No, es que cada semana está más turbio. Entre la historia de la pobreza juvenil y ahora está en una locación secreta. Juli, ¿estás en un campamento narco o algo de eso? No, Ah, ok. estoy a un tren de distancia, ¿no? Bien. ¿A un tren de A un distancia? tren de distancia. Siempre distinta ella, siempre ¿De distinta. nosotros o de Argentina? capaz? Claro. Argentina, sí. De ustedes. Ah, No, ok. estoy en el conurbano, en el oeste. Ah, bueno, sabíamos. está en la ¿Por qué no viniste? provincia. ¿Picarona? Porque mañana tempranísimo viajo. Ah, ¿a dónde? Así que- Es Susana Jiménez. No, es terrible. Es terrible. Pero estás haciendo Amiga. campaña. Si estás haciendo campaña, blanquealo, Ju. No, todavía no. Bien, me gusta que estés recorriendo el país para la campaña. Todavía no. No, mañana temprano viajo y ¿A bueno, dónde? pero ya estoy previaje, ¿vieron? ¿A dónde? No, estás Su vida es un previaje. Estás prehisopándote, está bien, estás hisopada. Está con el PCR. Estás hisopada, no puedes Está con el salir. PCR que no salga, está bien. Está muy bien, Y hay Juli. que cuidarse un poquito antes de Sí. viajar. Está bien. Qué cagadura. Y sí, cuando llego, por ejemplo, a algún lugar, Sí. no me junto con gente o estoy tranqui Está muy bien. Está una bien. semana, qué sé yo, ¿qué voy a hacer si no? Está bien. Vas a Si no parar- hago lo que dicen los chicos, que es Pero vas a parar de viajar. en Tirar algún la momento pandemia durante por la todos pandemia? lados. Claro, ¿vas a parar de viajar durante la pandemia o cuando hasta que siga la pandemia vas a seguir con este ritmo? es ritmo pandémico. Claro, bueno. Hasta que. No, Está no, bien. en mayo freno. Está bien. En Dicen mayo que está planificado. son lo más parecido a Nadal, ¿no? Creo, lo de Juli. Sí. Es lo más parecido que vimos. Es nuestra Ivana Nadal. Claro, no se van a Nadal, sí. La miércoles. No estaba Qué preparada. fuerte todo. Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Tenés 3 noticias, 2, 1, 4. Tengo datos. Hoy les traje algo de lo que se habló mucho en estos días, que es el índice de pobreza que salió. Un informe de la FAO les traje también sobre alimentación. Y también para que hablemos y cerremos un poco con COVID, que, bueno, otra vez estamos hablando de este tema como si fuese abril del año pasado, ¿no? Pero me parecía bien tomar los números y pensar un poquito qué está pasando. En principio, los datos de pobreza, supongo que habrán visto, llegó un 42% en el segundo semestre de 2020. Fue un impacto distinto en las distintas regiones del país. Salieron los números de pobreza e indigencia, como siempre, que salen de la mano. Y lo que se calculó desde INDEC es que hay 3 millones de personas nuevas por debajo de la línea de la pobreza en el último semestre del último año, ¿no? Venimos de un año muy complejo, un año de pandemia, pero también de mucha crisis económica. O sea, si no hubiese sido un año asignado por el COVID, seguramente hubiese sido un año de muchísima crisis económica y política, con lo cual ahí tenemos una suma divina que llevó a que tengamos un 42%. Según entiendo, el primer trimestre del segundo semestre fue el 39% y el segundo trimestre del año fue del 45%, y tenemos el promedio del 42%. Lugares donde impactó mucho, los números que quizás más se difunden siempre son de Cava y Gran Buenos Aires por la cuestión de dónde son las audiencias, ¿no? De los medios, pero un número que llamó mucho la atención es el de Gran Resistencia en Chaco,
como tenemos acá el Gran Buenos Aires, allá está el Gran Resistencia, con un 53,6% de la población bajo la línea de la pobreza. Es mucho, más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Otro número importante fue el de Concordia, ¿no? En Entre Ríos, según el INDEC, 4 de cada 10 personas están por debajo de la línea de pobreza, eso da un 41,4% de la población. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre tiene mejores números, o menos peores, no sé cómo denominarlo. Menos peores, Juli. Menos peores, con el menor porcentaje, de un 16,5% de la población. La diferencia que tiene Cava es que tiene una canasta básica un poquito más alta que la del resto del país, por el tipo de gastos que se hacen en la ciudad, pero bueno, un 16,5% es un montón. Y les quería contar, ¿no? Gran Buenos Aires, de la mano de Cava siempre, es la región con, en promedio, digamos, con más pobreza, el 44,3%, y con mayor indigencia del 13,3%. Ahora bien, región de la Argentina, les pregunto, ¿no? Con un porcentaje menor. ¿Qué región de la Argentina se les ocurre a ustedes que tiene el porcentaje menor de pobreza? ¿Menor de pobreza? Y me Tierra del imagino Fuego. Mendoza, me imagino. Ponele. Región, no provincia, región del sur. país. Región Sur. Cuyo. Yo. Cuyo y Sur. Bueno, Cuyo tuvo un 40,8%, estuvo ahí a la mitad. Y la Patagonia es la región con menor pobreza, el 35,2%, pero tiene una particularidad que me parece que hay que tener en cuenta, y lo voy a linkear acá con las cuestiones ambientales, ¿no? Como vemos incendios, vemos luchas contra la minería, temas de pesca que se están viendo mucho ahora también, a partir de este documental en Netflix. ¿Cuál es el documental, y otras Juli? cosas. ¿Cuál es el documental? Que no lo Creo vi. que se llama Seaspiracy, pero no estoy, Ok. no estoy 100% Seaspiracy, sí. segura. Sí. Necesitamos a Rodri acá para esto. Pero como que ¿vieron cuando se pone algo de moda? Como Luismi el año pasado o el Sí, anterior. sí. Bueno, de golpe los chats o las redes sociales empiezan a hablar de esto y circula. Se viraliza, sí, obviamente. Hoy o ayer, hoy o ayer salió una noticia de Clarín, cada tanto salen esas noticias, esas imágenes por arriba en avión, de las ciudades pesqueras que se arman en el límite del mar argentino con el mar internacional, ¿no? Creo que fue Clarín esta semana que sacó algo sobre eso, bastante fuerte de imagen como para verla, pero también se habla de extractivismo cuando se habla de pesca. Todo esto para decirles que la indigencia de la Patagonia es la segunda más alta del país, del 7,8%. O sea, gané. Aún. Gané. Bueno, sí, el índice más bajo de pobreza es la Patagonia, pero la indigencia viene segundo. Eso quiere decir que Eh, es el lugar donde hay más distancia, ¿no? Entre los ricos. Exactamente. Claro. Exactamente, sí. Y bueno, y en épocas de crisis la Patagonia sigue diciendo no a un montón de cosas, eso en términos de voluntad popular o autonomía es muy importante. Los segundo grupo de datos, digamos, que les traigo, los quiero vincular con esto, y es un informe de la FAO que salió hace poquito, que se llama El impacto de los desastres y las crisis en la agricultura y la seguridad alimentaria. Es un informe que trabaja con datos entre el 2008 y el 2018 y habla mucho de sequías, inundaciones, plagas, etcétera, etcétera. Fíjense, 2018 no llega todavía al COVID, Claro. ¿no? Todas las otras enfermedades o circulación de virus que hubo, pero no llega al COVID. Bueno, y lo que dice este informe es que nunca antes en la historia, es una de las conclusiones o el análisis que saca, nunca antes en la historia los sistemas agroalimentarios se habían enfrentado a semejante variedad de amenazas nuevas y sin precedentes. A ver, no habla de personas, habla de cómo, o sea, sí habla de personas, pero habla de cómo todas estas situaciones y todos estos desastres impactan en la agricultura, en particular en la agricultura familiar, la pequeña agricultura, la que produce los alimentos. Entonces, les traigo esto y les digo, venimos con un porcentaje de pobreza y de indigencia altísimo, con un informe de la FAO que nos dice que los desastres naturales y no tan naturales provocados por el hombre vienen a socavar el fondo de cómo nos alimentamos. Con lo cual hay un problema ahí doblemente agudo sobre
el que hay que tener ojo, prestar atención y ver todo el tiempo que sucede y empezar a reclamar y a pedir políticas vinculadas a eso. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, estamos todo el tiempo pensando, o hace poco, estamos mucho pensando cómo comemos mejor, que sí, que no. Y sin embargo vemos a quienes producen los alimentos y a quienes se plantea como la salida de los agronegocios o la salida del modelo que está amenazando a los distintos ecosistemas, que es la agricultura a escala más chica, ¿no? O la agroecología en particular. Es ese grupo o es ese tipo de producción el que se ve amenazada cuando hay de desastres como plagas, Claro. sequías, inundaciones y el COVID, que bueno, no entra dentro del informe, pero ahí está. Acá está entre nosotros. El informe en total analiza 457 catástrofes ocurridas en 109 países en 10 años y calcula que se perdieron 108 mil millones de dólares en sectores agrícolas de las economías de los países en desarrollo, focalizado, como les decía, en pequeños agricultores o agricultores de subsistencia y ganaderos, pescadores y etcétera. Último dato que les quiero rescatar este informe de la FAO que me parece importante. Lapidario, aparte, Sí. Julia, el informe. Aparte Sí, de importante. Sí. Es muy crudo cuando vos ves los números de esa manera, tan presentados, de manera tan gráfica. Sí. Tomás un poquito de conciencia de lo poquito que hacemos para que esos números no sean tan duros. es fuertísimo. Es fuertísimo sobre todo pensar estos números que son hasta 2018 y que todavía faltaron 2 años, que tuvimos crisis de petróleo, no sé si se acuerdan, 2019, antes de que estalle el COVID, con el misil que le reventaron en la cabeza al funcionario, al militar de Estados Unidos, no sé si se acuerdan, Sí. lo hablamos Sí. en verano, bueno, pasaron tantas cosas que... bueno, teníamos esa crisis y después vino el COVID que vino a sacudir todo y después vino un barquito que se atraviesa en el canal de Suez. Nos pasan muchas cosas. Bueno, el último dato del reporte que me parece importante es que, según este reporte, en América Latina y Caribe, las repercusiones de las catástrofes en ese periodo, ¿no?, equivalen a una pérdida de, escuchen esto, 975 calorías per cápita al día de lo que debe comer un adulto, ¿no? Eso quiere decir que se perdió el 40% de la energía diaria que debe comer una persona para funcionar su organismo correctamente. Así que es un informe que mide, fíjense, mide el impacto en los sistemas alimentarios, agroalimentarios, pero también qué significa en términos de caloría en la alimentación de la persona. La verdad que Muy perder un impresionante. 40% en 10 años del consumo de alimentos de calorías es fuertísimo. Primero entonces América Latina y el Caribe con 975 calorías per cápita al día menos, segundo África con 559 y tercero Asia con 283. Cosas para vincular, ¿no? Los reclamos cuando hablamos de pobreza, cuando vemos piquetes, cuando vemos ollas populares, recordar que no se trata de un fenómeno urbano, sino que es un fenómeno global que afecta a las distintas capas en las distintas zonas del país. Bien, y el tercer informe, no informe, sino números, para que charlemos un poco cómo la ven ustedes. Me parece que estaría interesante hablarlo después de un año de analizar y de pensar estos números, no semana a semana, pero bastante seguido. Es el tema del COVID. Salieron nuevamente las cifras, y las cifras, si bien son un poquito más bajas que los últimos días, siguen siendo altas. Hoy el número es de 9.902 nuevos casos y 82 muertes. Tuvimos ese pico gigante De 15, 16.000. no 16. Los números son, 16. a ver, hay varias conclusiones, Juli, me imagino que deben ser las mismas que vos tenés. Hay mayor contagio en los menores Sí. por el tema de colegios y hay menos muertes. Por el Eso- tema Sí, de así vacunas. parece. Por el tema Lo vacuna. que Pero acabo de bajar, cuando venía para acá venía en un taxi y Velocopí está llamando a la guerra civil. O sea, cerrá todo porque si no, no doy abasto.
Viste que Velocopita es el dueño, aparte de ser el dueño de medio país, más o menos creo, es el presidente de la Cámara de las clínicas y sanatorios privados. Mm. Así que él está Es diciendo... que hay un problema grande ahí, porque no son solo las personas que tienen COVID, sino desde que bajaron los números, empezaron a ingresar en las unidades de cuidados intensivos también aquellas personas que tienen otras patologías. Entonces quizás estos espacios para cuidar a las personas que están más graves no están estalladas de casos de COVID, pero sí están compitiendo. Claro, cada día más están entrando más gente. Y se convierte en un problema. En algún momento de la pandemia, creo que a mediados del año pasado, recuerdo médicos, especialistas, cardiólogos pidiendo por favor a la gente que a pesar de que haya pandemia vaya a hacer chequeos. Claro. Porque, por ejemplo, estaban subiendo los números de infartos o personas con Juli, episodios cardíacos. Pedí para hacerme un chequeo anual, me doy un turno para el 1 de julio. Con ese criterio, yo le pongo ganas para hacerme el chequeo, pero si me dan turno 4 meses después, el infarto me lo puedo comer igual en estos 4 meses. En un privado, Fede. Sí. En un privado. En un privado. Bueno, es el estado de las cosas. Es el estado de las cosas y, o sea, por más, realmente es desalentador, pero por más que sea desalentador, no dejen de hacerlo. No, obviamente, No dejen de lo dije sacarlo cuando me y dijo esperar. turno, le dije sí, lo tomo, obviamente. Porque en algunos lados no te quedan dar turno hasta que no abren la agenda del mes ese. Que es más complicado, Claro. porque tenés llamada en un periodo de tiempo. Cuando vos llamás, te dicen no, ya está todo tomado. Pero bueno, es difícil, es complicado. Yo creo que la gente no se va, la gente que no se quiere cuidar o que no se cuida, no toma los cuidados necesarios, no lo va a hacer ahora ni aunque se lo diga nadie. Y la gente que se viene cuidando o haciendo las cosas mayoritariamente bien, lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que la sensación es que nos están poniendo en un lugar donde dicen, bueno, o la gente se muere de hambre o la gente se muere de COVID, ¿no? Como y te enfrentan como con esa idea. Bueno, está en nuestra capacidad de saber discernir ese tipo de cosas, Juanjo, así como lo hiciste vos. Sí, pero digo, el discurso que se empieza a instalar es ese, ¿no? Al peligro de los cierres. Obviamente hay gente que se cuida, Juli, disculpame que me metí en la sección. Hay gente que se cuida y después, bueno, tiene los hijos en el colegio, conozco gente, Y no puede se le hacer contagió nada. el hijo Claro. y contagió a toda la familia. La Pero cantidad de familia burbujas está- que hay. ¿qué va a El hacer? docente que falleció, Claro, ¿qué va a digamos, hacer? también. Eso es mala suerte, fortuna, azar. Ahí no puedes manejarlo. Yo en un momento no puedes manejarlo, pero bueno. Los que No, se lo que pueden pasa es que la cuidar- decisión de arrancar las clases es una decisión previa a eso. Obviamente, y ahí hay obviamente. una responsabilidad y el política. chico tiene que ir al colegio. Estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, nada, eso. Siga, Juli, perdón. No, bueno, no sé si vieron la Izquierda Diario, paréntesis, relanzó páginas, estuvo ahí moviendo una movida comunicacional interesante porque relanzaron el sitio. Sí. Sacaron esta semana imágenes de los trenes, ¿no? Mucho sí, cuídense están- Semana sí, Santa, sí, que sí. salga el fin de semana largo, la costa y esas cosas, pero la realidad es que el que tiene que salir a laburar porque no come, sale igual. Claro. Y si tiene riesgo y sale. Entonces, es como dicen ustedes, el que se cuida se va a seguir cuidando y el que no se cuida porque no puede o porque no quiere, probablemente ya no se cuida más, ¿no? Claro. Pero aún así se necesita, entiendo, no sé qué opinan ustedes, de un Estado que baje directivas. Totalmente. Que Sí, siga obvio, estando obvio. presente. No, las cosas hay que seguir ¿no? diciéndola. Hay que machacar. Después el mensaje, si llega o no llega, habrá que hacer la evaluación de cuáles fueron los errores para que no llegue el mensaje. Pero vos el mensaje lo tenés que seguir transmitiendo. Sí, sí. Y bueno, pensábamos que por ahí este año iba a ser, o sea, complejo con la segunda ola, pero más tranquilo porque sabemos cómo cuidarnos, pero después aparecen las nuevas cepas y estamos otra vez con un poco de miedo. Lo importante es que aparezcan las nos vacunas. cuidemos nosotros, Y que que cuidemos a aparezcan las los vacunas, otros, que toda la mayor cantidad de gente que pueda se vacune. Porque la realidad es que escuchando a los médicos no hablar del tema, cuando se encuentran personas que han sido vacunadas, el riesgo para esas dos personas es muy bajo de contagio. Claro. Entonces, cuanto más personas vacunadas, mejor vamos a estar todos. Hay mucha gente, yo conozco gente que no se quiere vacunar todavía, que no se anota en las listas, Y bueno, ¿qué va a que hacer? no le interesa, que aún desconfía, digamos. Hay gente que no le gustan va los a haber de redondos, todo. Juli, también. Hay gente que no le gustan los redondos y los stonks. ¿Qué querés que te diga?
Va a haber gente, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, qué sé yo, a seguir cuidándose. Bueno, ¿algo más le queda? No, señor. ¿Sabes por qué? Porque aguante Luismi, acá el 18 de abril, cortando la segunda calle. temporada. Están cortando la calle porque está llegando el helicóptero de Pérsico. Helicóptero, Ya Ah, Está todo, llegando el perdón. helicóptero de Pérsico. está todo el operativo Está de seguridad todo trabajando vallado. en la puerta. Entró un tipo de seguridad A revisar, como siempre. a verlo, lo corrió a mano de la consola y dijo, Sí. nosotros operamos mientras esté Rubén Sí. Ricardo dentro de la radio. Sí. Así que... ¿Y los curiosos qué hacen con los Yo me curiosos? siento un toque intimidado, pero por eso Juli también estamos así, un poco nerviosos. Está muy bien. Yo quiero saber si a Pérsico si le dejan una preguntita por ahí, si sigue a Luis, me le gusta. Le vamos a Me preguntar. interesaría Le vamos a saber. Sí, tiene que Le vamos a ser. preguntar eso. Nunca hablamos de los gustos Por musicales de favor. Pérsico. Le vamos a Un día preguntar. lo vamos a hacer. Sí, claro. Un día le vamos a preguntar. Podría ser tendencia, hojaldre, ¿eh? Sí, Bien. sí, es una gran sección. Le está dando una idea justo, mira, Pérsico. Me parece que está anotando, Pérsico, se hace boludo. Pérsico está anotando. Está el asistente se de hace Pérsico boludo. afuera. Todo puede Se ser, hace ¿por qué? boludo. Es más, me está mandando un mensaje y me dice, sí, ya en mayo tenemos sección. En me dijo. mayo tengo, hago las canciones de Pérsico. Y Buena del docu entrevista, de por Britney, por favor. Y el loco de Britney, otra vez. Bueno. Pregúntenle, Gran claro. docu, gran docu. ¿Lo viste? ¿Viste? Gran Está docu. bien, está muy bien. Ay, re fuerte, Qué chicos. bueno. Bueno, Juli, beso grande. Cuídate. Feliz cumpleaños Un también, placer. Julia, vos también. Feliz cumpleaños por tantos años no sonar. Feliz cumpleaños. Tanta paciencia. Beso grande. Adiós. Chocho. Ah, Bueno, vamos a escuchar 235, Nuestra Huella, banda uruguaya de hip hop, que canta con Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar. Y hay una nota muy linda en nosonoras.com.ar para que la lean y muchas cosas más. Vamos con eso y ya se viene Pérsico presentando su libro en exclusiva en No Sonoras.